Bueno, Hola. todo tuyo ahora. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. En un minuto vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Si pueden mantener, Hola, por, buenas tardes. por favor, Hola, ¿qué tal? si pueden mantener apagados los micrófonos y nos manejaríamos por el chat. Bienvenidos. Vamos a esperar un minuto más. Buenas tardes, bienvenida. Bueno, vamos a comenzar, son las 5:08. Vamos a comenzar esta tercera clase con la licenciada Laura Casanovas. Me presento, soy Jorgelina Girotti, la coordinadora del museo. Voy a presentarla a Laura y quería avisarles que el próximo miércoles la clase se va a estar dictando a las 18 horas. Hubo un pequeño cambio de horario por un tema de agenda, así que les avisamos y luego les va a llegar la información vía mail. Laura Casanovas, para los que ingresan hoy por primera vez, es licenciada en Artes, orientación en Artes Plásticas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y periodista egresada de la Escuela Superior de Periodismo. Trabajó en el diario La Nación durante 15 años, especializándose en temas de cultura, arte y educación. Fue responsable de prensa del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Escribe crítica de arte en Revista de Cultura Enia y en la sección Cultura del diario Clarín y en el sitio bilingüe Arte al Día. Ha realizado trabajos de investigación y curaduría en artes visuales para instituciones públicas y privadas. Participó en la producción de proyectos artísticos para el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad y es miembro de la Asociación de Críticos de Arte de Argentina. Bueno, bienvenida Laura. Bueno, gracias Jorgelina, gracias a todos los participantes. Hoy justo pensaba, y minutos antes de empezar esta charla, este tercer encuentro, conversaba con la gente del museo que es una alegría que hayan confiado en anotarse desde el principio las 4 clases, ¿no? Más tratándose de un tema que tiene que ver con las artes visuales, la historia del arte, pero que no es tan usual, ¿no? Esto de pensar sobre las teorías y la historiografía del arte, y las perspectivas para abordar una crítica de arte. Así que bueno, gracias por la confianza de cada uno de ustedes, y hacia el final de este tercer encuentro les vamos a comentar algo para que lo tengan en cuenta para el próximo, porque nos gustaría conocer un poco la opinión que tengan justamente de este curso. Bueno, en este tercer encuentro, como dicen en el programa, lo que voy a abordar es un poco pensar la perspectiva teórica y del arte en relación a la teoría feminista del arte. Es un campo de conocimiento que cada vez se desarrolla más, tiene distintas perspectivas, tiene distintos abordajes, distintos puntos de vista sobre la misma cuestión, no son las opiniones homogéneas, pero me interesa traer a una teórica que se llama Griselda Pollock, una gran historiadora del arte y teórica vinculada con la teoría del arte feminista, que un poco fue una de las personas que
en los últimos años abrió el camino aún más, y planteando incluso algunas cuestiones superadoras sobre esto. Hay un texto de ella muy conocido, que se llama Disparar sobre el canon. Yo voy a tratar algunas cuestiones así puntuales, como siempre les digo, este es un curso que cada uno de los autores que les traigo, no es más que una aproximación a ese autor o a esa teoría, y para partir de ahí, si ustedes quieren seguir ampliando o indagando, o tener este acercamiento, que no es poco tampoco, ¿no? Muchas veces uno desconoce autores, desconoce campos del conocimiento, teorías, y ya tener una aproximación hace que uno pueda pensar algunas cosas nuevas, y si le interesa, seguir indagando. En el capítulo 1 del libro de Griselda Pollock, de este libro Disparar sobre el canon, ella como nos introduce a los conceptos que le interesa desarrollar. El canon, palabra célebre, si se quiere, es una palabra que deriva del griego canon, con K, que significa regla o norma. Durante toda la historia del arte, el arte occidental, uno puede pensar que se han instituido distintos cánones respecto de artistas. ¿Se acuerdan la primera clase, cuando vimos a Giorgio Vasari con su genealogía, con su metodología de biografía sobre los artistas, que de alguna forma él en su tiempo estaba escribiendo sobre los artistas de su misma época, y de alguna forma y los estaba valorando, estaba estableciendo un canon, una genealogía. El canon implica decir quiénes ingresan a un espacio, ¿no? Quiénes forman parte de ese espacio, y todo lo que incluye, a su vez necesariamente excluye. Griselda Pollock nos dice, bueno, y a partir, yo les recuerdo a Giorgio Vasari, pero bueno, ha habido muchos autores que desde distintos puntos de vista han decidido quiénes constituían parte de una tradición, quiénes no. Esto no solamente pasa en las artes visuales, pasa en la literatura, pasa en todos los ámbitos artísticos, ¿no? Quiénes son aquellos a quienes hay que seguir, quiénes son esos predecesores, ¿no? Que constituyen esos cánones. Griselda Pollock dice, el canon es lo que las instituciones académicas establecen como lo mejor, lo más representativo. Constituye el patrimonio, y a su vez constituye el patrimonio de cualquier persona que aspire a ser considerada educada. También el canon es creado por los mismos artistas, escritores, que seleccionan quiénes son sus predecesores legitimantes, ¿no? Esto que les acabo de decir. Y dice, nunca hubo un único canon. En la historia del arte hay cánones en competencia. Dice, por ejemplo, ya el ejemplo de Rembrandt, que en el siglo XVIII era rechazado como un pintor de temas bajos, y un siglo después, en el siglo XIX, se lo aclamaba como un gran artista. ¿Esto por qué es así? Porque, bueno, el canon es valorativo, y se valora en función de determinados parámetros, y lo que puede ser un valor positivo en un momento, puede dejar de serlo en otro, y viceversa. También Griselda Pollock nos dice que la canonicidad como estructura se vincula con la idea de lo naturalmente revelado, del valor universal y del logro individual para justificar el privilegio del canon, que niega su selectividad. ¿Esto qué significa? Cuando se nos enseña, cuando sí, aprendemos respecto de quiénes pueden estar dentro de un canon, pareciera que son personas que por naturaleza están elegidas para formar parte de ese grupo selecto, ¿no? Como si no hubiera como si no hubiera justamente una decisión de quienes dicen quiénes están adentro y quiénes están afuera. Se lo naturaliza, cuando un canon nunca es algo natural, sino que hay
una persona, un grupo de personas, instituciones, que son los que dicen quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen. Incluso muchas veces dicen, bueno, se hace creer que quien pertenece al canon tiene que ver con un logro individual, que justifica que esté y que otro, sin tantos méritos individuales, quede afuera. Y que por lo tanto, dice, niega su selectividad. El canon es fuertemente selectivo y no es natural. Muchas veces también dice, el canon surge como registro del genio autónomo, ¿no? Que parece que surge de manera espontánea. Bueno, como si en la historia del arte hubiera figuras geniales que surgen y naturalmente, espontáneamente forman parte de un canon. Bueno, también la idea de genio es una idea construida por más genial que sea un artista. Por eso también tenemos artistas que hoy consideramos geniales y en su época no tuvieron absolutamente ninguna trascendencia, que está lleno en la historia del arte de estos casos, como ustedes bien saben. Dice Griselda Pollock, este texto, perdón, yo no dije, es del año 90, es un dato importante. Dice, en años recientes, ella lo está escribiendo en los 90, la canonicidad es sometida a crítica por la selectividad con que desautoriza, por su exclusividad racial y sexual y los valores que sostiene. Esto es cierto, en general la idea de canon se somete a crítica, justamente por esto, ¿no? Porque no es natural, porque así como autoriza a unos, desautoriza a otros, porque establece parámetros de exclusividad y privilegio, y quien está fuera no tiene ninguna exclusividad ni ningún privilegio, y en la historia del arte vemos parámetros que tienen que ver con, bueno, exclusividad racial, exclusividad sexual, esto es, por ejemplo, el arte europeo, y muchas veces de las historias del arte queda afuera el arte latinoamericano, puede quedar el arte asiático. Hay una historia del arte canónica vinculada en Occidente con la historia del arte europeo. Es verdad que ya nadie niega, o quiero creer que nadie niega, la importancia de el arte realizado en diversas latitudes. Pero bueno, también después hay que revisar un poco qué pasa, toda la producción teórica que se escribe desde otros lugares, qué llegada tiene, para que también se conozca. Esto que a algunos les puede parecer que es algo del pasado, no, sigue sucediendo. Y la revisión de la canonicidad tiene que ver, dice Griselda Pollock, que en buena medida está motivada por quienes se sienten sin voz y privados de una historia cultural reconocida. Bueno, lo relacionado con lo sexual tiene que ver justamente, ¿no? Con, muchas veces hemos escuchado hablar de las historias del arte que privilegian al hombre, raza blanca, digamos, como hemos escuchado muchas veces esta definición, ¿no? Historias del arte en que no aparece ninguna mujer incluso, o sea, también aparece como excepción. O también, así como aparecen muchos artistas varones vinculados con la idea de genio, la mujer muchas veces se aparece como excepción a la regla, ¿no? Dice, ese otro que queda excluido muchas veces del canon, se produce en un mundo a favor del hombre privilegiado de raza blanca, dice Griselda Pollock, y esta oposición binaria hace que el otro, a su vez, siga siendo otro respecto de una norma dominante, ¿no? La norma dominante sería, por ejemplo, un canon. Ella dice, las feministas mostraron a comienzos de los años 90 cómo los cánones crean una genealogía patrilineal de sucesión padre-hijo. Pero, y acá es un punto que me parece muy interesante de la postura de Griselda Pollock, ella dice, pero no se trata de generar una genealogía matrilineal que compita con el linaje patriarcal. O sea, no se trata de seguir manteniendo estos binomios, el adentro, el afuera, el incluido, el otro,
lo patrilineal, lo matrilineal. Ella lo que va a proponer es romper con ese binarismo, que lo único que hace es replicar una misma lógica, cambiándole el sentido, o atribuyéndole la legitimación a otro grupo, y es como un círculo del cual es necesario salir. Dice, ella propone en lugar de esta dinámica binaria, que finalmente no nos conduce a nada superador, yo estoy completamente de acuerdo con esto, ella dice, necesitamos un polílogo, que lo define como el interjuego de muchas voces, desbaratar las vías monológicas y céntricas. Dice, hay que expandir el canon occidental para que incluya lo rechazado, mujeres, minorías culturales, o también abolir los cánones. Dice, pero hay que, de nuevo, deconstruir la oposición afuera-adentro, norma versus diferencia, que condensa el par binario hombre-mujer. Esto, bueno, insisto, me parece como superador de una lógica que si no, tenga el signo que tenga, se mantiene, esta idea de polílogo, ¿no? Del interjuego de muchas voces. Y me parece es una definición para pensar en general, ¿no? Digo, se la podemos extrapolar a otros campos del conocimiento. La definición, entonces, después de todo esto, de Griselda Pollock, de canon, ella dice también, es una formación discursiva que constituye los objetos, textos que selecciona como productos de la maestría artística y por ende contribuye a la legitimación de la identificación exclusiva de masculinidad blanca con creatividad y cultura, ¿no? Todo esto que venimos diciendo. Y lo que yo le decía antes, dice, existen famosas mujeres artistas como Frida Kahlo, que pueden ser notorias o emblemáticas, pero que no son canónicas. Dice, ¿y por qué no lo son? Dice, porque el escollo para su reconocimiento tiene que ver con, en este caso, con un canon que no admite una diferenciación sexual. Otro punto que ella trata, dice, la tradición es la cara natural del canon, ¿no? Todo canon establece una genealogía, una tradición, que también que el canon la hace pensar como natural. Ya vimos que el canon alguien lo hace, algún grupo no es natural. Entonces dice, bueno, hay que pensarla no como tradición sin más, sino que hay que pensar que la tradición que establece un canon es una tradición selectiva, aunque borre el hecho de su selectividad. ¿Y qué logra un canon borrando el hecho de su selectividad? Lo que borra es oscurecer que hay un proceso de exclusión. Entonces, vamos viendo como un término se ha ido construyendo en torno a distintas cuestiones, lo natural, lo tradicional, la elección, el privilegio como algo natural y lógico, y vamos viendo cómo es necesario ir deconstruyéndolo para advertir todas estas cuestiones, que no es natural, que quienes pertenecen no necesariamente son privilegiados y tienen privilegios que justifican estar adentro, y que por lo tanto los que están afuera no es que son menos válidos, y por eso justifica que estén afuera. Es importante poder siempre como historizar también los términos, por eso ella dice, también es una construcción discursiva. Dice, bueno, las estrategias específicas, características de la disciplina de la historia del arte del siglo XX, por ejemplo, no solo son constitutivas de una tradición selectiva, sino que privilegian la masculinidad blanca y excluyen a las mujeres artistas y hombres de culturas minoritarias. Por ejemplo, recuerdo que creo que fue la clase anterior que yo les comenté, que en la Bauhaus, en la célebre escuela de la Bauhaus, las mujeres
básicamente podían desarrollar su actividad artística en el área de textiles, porque se consideraba que la escultura, la arquitectura, era algo que era de hombres, y cómo estas inteligentes mujeres de la Bauhaus revolucionaron técnicas de producción vinculado con lo textil, con el diseño, que lejos entonces de sentir que eran menos, cómo tomaron el espacio que igual se les dio, aunque fuera menor, y cómo hicieron un gran espacio, de ese espacio considerado menor. Dice Griselda Pollock, en lugar de la exclusividad actual en lugar de pensar la exclusividad actual del canon, desafiados por estudios, ella va a decir que hoy en día se desafía el canon a través de estudios especiales, fragmentados, ¿no? El arte africano, el arte latinoamericano, y que, de nuevo, hay que romper con la premisa de oposiciones binarias, ¿no? De quienes están en los márgenes, quienes están en los centros, quienes pertenecen a una cultura alta, a una cultura baja. Dice, el campo cultural puede ser reimaginado como un espacio de ocupación múltiple, en el cual, diferenciando, se crea un pacto opositor a la lógica que no solo nos ofrece la perspectiva de seguridad en la igualdad o peligro en la diferencia. O sea, si uno abre el campo cultural en esta idea de polilogo, de reimaginarlo como un espacio de ocupación múltiple, no solamente binaria en dos direcciones, dice, se rompe también con la lógica que supone que o estamos dentro, ¿no? Pertenecemos, tenemos el privilegio, estamos dentro y eso nos da igualdad, o que si estamos fuera y somos la diferencia, la norma, estamos en peligro porque no pertenecemos. Bueno, eso hay que romperlo con esta idea de una ocupación múltiple del conocimiento de los espacios con este polílogo. Hace poco tiempo salió un muy interesante libro también de Andrea Yunta, una historiadora del arte argentino, con una gran trayectoria internacional, un libro que se llama Feminismo y Arte Latinoamericano, y en una parte ella trae estadísticas, bueno, es un libro muy interesante, de múltiples entradas para pensar, se los recomiendo. Yo acá solo les traigo algunas estadísticas que ella releva, que son muy esclarecedoras para pensar lo que pasa con esta cuestión del canon a partir de la diferenciación sexual en este tiempo. Digo, no estamos hablando ni del Renacimiento, ni de la Edad Media. Ella toma otros estudios y dice, por ejemplo, en el 2000, el Guggenheim de Nueva York no había realizado ninguna exposición individual de artistas mujeres. Para 2014, estas representaron el 14% de su programación. Dice, en general, el índice estable no sobrepasa el 20% de exposiciones de mujeres, tanto en los museos de los Estados Unidos como en los de Europa. Dice, los índices, otro dato que da, los índices no se modifican porque el curador sea hombre o mujer. Dice, la francesa Catherine David solo incluyó un 17% de mujeres en la documenta que curó en 1997. Da también un dato vinculado con precio en subasta, dice, el precio más alto que se pagó en una subasta por producción de una artista viva fue Yayoi Kusama en 2015 en $7.1 millones, contra 58.4 millones de dólares para Jeff Koons. Dice, lo mismo sucede en América Latina. Después en una parte ella introduce información vinculada con Argentina,
dice, en el Salón Nacional Argentino, el Salón de Artes Visuales argentino, que ya lleva un siglo de existencia, en 2017 los 3 premios de las 8 secciones del salón se adjudicaron 14 a varones y 10 a mujeres. Y los grandes premios se dirimieron en 3 oportunidades a favor de las mujeres y en 5 oportunidades a favor de los hombres. Bueno, podría seguir, solamente transcribí algunas de las muchas estadísticas interesantes que ella ofrece en su libro, un poco para, siempre las estadísticas son frías, pero son esclarecedoras, ¿no? Y ejemplificadoras muchas veces de lo que se habla. Para pensar este tema, elegí a 3 artistas mujeres que forman parte de la colección del MACBA. Creo que me dijiste que el MACBA tiene un 30% de mujeres en su colección. ¿Era ese el dato? Sí, aproximadamente. Bueno, está muy bien. Está muy bien. Seguramente digo, y aparte porque tiene grandes artistas mujeres en su colección. La verdad que siempre los invito a si pueden ingresar en la página web del museo, y ahí tienen toda la colección, todos los artistas que le integran, y es bien interesante ver esto. Bueno, de hecho, en este momento, bueno, que el museo está cerrado por la cuarentena, pero en este momento, de las 3 muestras, 2 pertenecen a mujeres. Claro, así es. Está Este, Liliana Iturriaga, artista chilena, y Catalina Chervin, junto bueno, con Miguel Giovanetti, bueno, yo soy la la curadora del único curadora del único varón que hombre. está en este momento. Así es. Bueno, les decía, elegí, la verdad que había muchas, era tentador, tuve que elegir 3, que bueno, lo decidí por algunas cuestiones. Digo, toda selección es toda selección implica dejar algo afuera y algo adentro. Bueno, traté de pensar por qué incluía las que incluí. Una es Germaine Derbeck, son 3 artistas de distintas generaciones: Germaine Derbeck, Marta Minujín y Analía Segal. Germaine Derbeck es una artista, tuvimos la posibilidad de conocerla un poco mejor en una muestra que hubo en una galería el año pasado. Ella nació en París, y se casó con el escultor argentino Pablo Curatela Manes en 1922. Es por eso que ella en un momento llega a Buenos Aires, ella ya era artista, había desarrollado su carrera, sus estudios, distintas academias de Francia, había estudiado con reconocidos artistas europeos, y llega a Buenos Aires a principios de la década del 50, y sobre todo se destaca por haber sido una gran gestora cultural, crítica y curadora de arte. Ella tuvo la dirección nada más ni nada menos que de la Galería Lirolai, y que albergó allí algunas de las más importantes artistas y expresiones vinculadas con propuestas de vanguardia de los años 50, 60. Por ejemplo, ella a jóvenes artistas de entonces, que algunos no pasaban los 20 años, Alberto Greco, Kenneth Kemble, León Ferrari, Marta Minujín, Alina Pusovio, grandes artistas que después serían consagrados artistas del conceptualismo y del arte pop de nuestro país. Algunos tuvieron sus primeras exposiciones y posibilidades en esta galería. Derbeck estaba totalmente comprometida con lo que se conoce como el arte nuevo,
y estas expresiones novedosas. Por ejemplo, Marta Minujín, que va a ser la segunda artista de la que voy a hablar hoy, sus primeros colchones los exhibió en Lirolai. Incluso Derbeck dio lugar a muestras vinculadas con géneros poco valorados, entonces todavía en la historia del arte, las bellas artes, como los textiles, la cerámica. Se acuerda que en otras clases hablamos de la cuestión textil, por ejemplo, e incluso fue ascendente la presencia de artistas mujeres en la galería. También era alguien que, bueno, estaba en una galería, y es interesante ver en sus textos cómo también alentaba el coleccionismo de obras de arte, y cómo ella tenía un concepto absolutamente democratizador respecto de el acceso al conocimiento artístico, decía, por parte de todos los integrantes de una sociedad. Incluso alentaba también por la ampliación del coleccionismo de arte. Ella como artista, no, les quería decir una cosita más. El museo me había propuesto que en algún momento les recomendara un par de libros que podían interesarles. Yo elegí 2 libros que acaban de salir. Uno justamente el de Germaine Derbeck, que se llama Lo que es Revelación, que lo editó la Galería Calvaresi, donde se hizo esta muestra el año pasado, con la editorial Iván Rosado, que recopila sus textos críticos, curatoriales, su perfil como gestora cultural. Es un libro que acaba de salir, y bueno, es muy interesante, ¿no? Para leer de primera mano los textos de Germaine Derbeck. Y como artista, ella está introducida dentro de lo que es el movimiento constructivista y no figurativo. Acá vemos la obra que pertenece al MACBA, se llama Pintura Múltiple, es un óleo sobre tela de 1970, y justamente en este libro que les recomiendo, hacia el final, en un ensayo que escribe Federico Baeza, él comenta que a partir de 1968, Derbeck desarrolló una serie de obras reproducibles que denominaba múltiples, ¿no? Justamente esta, y que su objetivo con estas pinturas era cumplir con el objetivo de que el arte fuera accesible al gran público, ¿no? Encontré este dato que yo misma no lo conocía. La segunda artista, ¿no? Esta artista es Marta Minujín, a quien, como recién vimos, mostró sus primeros colchones justamente en Lirolai. Bueno, podría decir quién no conoce a Marta Minujín, ¿no? Y por suerte, porque es una enorme artista, argentina e internacional. Es más, Marta Minujín, si bien todos la conocemos, y se ha escrito mucho sobre todo su trabajo, y se lo conoce, la verdad que a veces nos falta la dimensión de la importancia de Marta Minujín en la historia del arte internacional. Es una de las grandes figuras del arte internacional. Por ejemplo, La Menezunda, que fue esta ambientación que hizo en 1965 con Raúl Santantonín, fue la primera ambientación a nivel mundial, que aparte planteó un circuito cerrado de televisión, transmitiendo en vivo lo que ocurría, por darles uno de tantos datos que podría darles sobre la trascendencia de la obra de ella. Bueno,
acá lo que dice en esta diapositiva, si quieren después leerlos tranquilos, está también en la web del MACBA. Artista del pop, de la performance, son famosas sus ambientaciones, sus instalaciones. En un texto que que también me pidió el museo que recomienda algún texto que haya escrito recientemente, que el museo se los va a hacer llegar cuando termine el curso. Yo escribí para una muestra que justamente se trataba de pensar cómo fue el campo de las artes visuales en la Argentina desde el regreso de la democracia hasta 2018, y mi texto abre y cierra comentando la obra El Partenón de Libros, de Marta Minujín, que ella hace en 1983, relacionado con la vuelta a la democracia, y que ella después la reproduce en Alemania, bastante después. Y a lo que voy con esto es que Marta Minujín, si bien no la tiene asociada con el pop, con esta cuestión del juego, de la vitalidad, que es así, es una artista que no ha dejado de mirar los contextos sociales, políticos, los momentos. Pensemos de nuevo en 1983 y ella planteando ese gran partelón de libros en la avenida 9 de Julio, vinculado con esa célebre arquitectura del Partenón de Atenas, griego, con toda la connotación que tiene en relación a la cultura occidental, a la importancia del libro, habiendo salido de una dictadura que quemó libros, que quemaba el pensamiento y lo desaparecía. Marta Minujín, con esta obra, que aparte cada participante que se acercaba, después podía llevarse un libro a la casa, es algo muy impresionante. O sea, Marta Minujín es muchísimo más que un artista que uno puede pensar, uno piensa en Marta Minujín y dice los colores, lo lúdico, que es totalmente válido, importante. Ella abrió en ese sentido también un camino relacionado con hacer participar al espectador, sacarlo de una cuestión de comodidad a ese visitante, plantear el arte como un juego, todos conceptos también muy profundos, muy importantes. Pero pensar estas instalaciones, la del Partenón de Libros, después hay una también que escenificó con Andy Warhol, la deuda que no se podía pagar, la deuda externa, ¿no? Con mazorcas de maíz, decía, bueno, si no podemos pagar la deuda externa que tenemos como producción propia, bueno, podemos pagar la deuda externa argentina con mazorcas de maíz que simbolizan el oro americano. Y ella son fotos, no sé si han tenido la posibilidad de verlas, que está con Warhol, con las mazorcas de maíz. Bueno, un artista muy inteligente, su obra puede ser pensada desde muchísimos lugares, la verdad, y totalmente prolífica. Una artista, ella, de una vitalidad sorprendente. Acá, ¿querés que lo podremos ver ahora, Jorgelina? ¿O querés que Bueno, primero hable de como, otra obra de Marta y después vemos el video? como vos quieras, lo puedo poner, sí. Bueno, ahora Jorgelina le va a proyectar para que vean una obra que tiene el MACBA, de Minujín, de 2010. Cuando quieras. Ya que- Porque es una obra que es una pintura, pero sobre ella el artista proyecta un video, entonces se produce todo un juego de movimiento, de luces, de sombras, una obra que no es tan habitual Ahí la en su estamos viendo. trabajo. ¿La estamos viendo? La estamos viendo, ahí sí, ahí está el movimiento. Sí.
Esta es la Es obra que una, pertenece, o sea, es el video que pertenece a la colección. está. Hace poco, ¿no? La tuvieron expuesta esta obra, ¿no? ¿El año pasado o el anterior? El En una anterior muestra puede ser, el año colectiva. pasado no, en el 19 no. No, entonces en el 18, una muestra colectiva. em, para que vieran, bueno, es eso, es Bueno, una pintura de gran formato, sobre la que se proyecta un video, y entonces, bueno, todo el movimiento, el juego de luces, sombras que tiene esta obra de Marta Minujín. Esperen que vuelvo a a mi compartir tu PowerPoint. pantalla. Ahí estoy. Eh, bueno, es esta, yo acá lo que tengo es la foto, ¿no? Por eso le he pedido a Jorgelina si podían proyectar el video un instante para que tuvieran una idea más acabada de la obra. Acá les traje otra, que es uno de los primeros colchones que hace Marta Minujín. Esta es colección del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, es del 64. Y que bueno, ella pinta sobre la tela, y adentro tiene goma espuma. Estos colchones que los entrelaza como cuerpos, se llama colchón eróticos en Technicolor, con toda esta carga vinculada con lo corporal, con la sexualidad, con la vitalidad. Este es uno de los primeros colchones que pertenece a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Estos volúmenes, ¿no? Que se anudan, y esta cuestión que aparte se balancean, tienen movimiento. Esto que yo les decía de Minujín, de sacar al contemplador, que el contemplador se vuelva un sujeto activo frente a la obra. Ella hablaba también de desalinear, de desalienar, ¿no? a ese participante por medio del juego. Y esto es una cuestión transversal a la obra de Minujín, ¿no? La cuestión lo lúdico, la cuestión del juego. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Faltan 10 minutos para las 6 de la tarde. Bien, O sea, me apuro tenemos entonces. todavía. ¿Tenemos cuánto? Hasta, no, 20 minutos, media hora más. Bueno, perfecto. Media hora. Bueno, Así, entonces, así dejamos 10 em, minutos para preguntas. Unos bien. minutos. Quiero aclararles que estas artistas que yo traigo no es porque necesariamente sean artistas que desarrollan una teoría feminista del arte o que sus obras, hay artistas que llevan a sus obras explícitamente teorías vinculadas con el feminismo. No necesariamente la selección que hice tiene que ver con eso, pero bueno, por todo lo que les estoy comentando, ustedes verán con claridad que tanto en el caso de Germaine Derbeck, por todo también este trabajo que hizo, la participación que le dio a las mujeres, ella misma como artista, una artista y gestora notable, que si se quiere, su trabajo amplía el canon, hace pensar y cuestionar el canon. Marta Minujín, con toda su trayectoria y trascendencia internacional, con todas las novedades que introduce su obra, no es una excepción en la historia del arte, no es una excepción al canon. Si hay un canon, Marta Minujín lo constituye claramente con su obra. Y la tercera artista, ya más, es una artista de una generación más joven, nace en 1967, se llama Analía Segal. La traje, pues, una artista que me interesa especialmente había muchas artistas que podría haber mencionado en esta clase que están en el patrimonio del museo. Bueno, en un acto de sufrimiento dije, tengo que elegir tres, y bueno, decidí a Analía un poco para pensar una artista que trabaja también vinculado con no solamente con las artes visuales, sino en un cruce también con el diseño, con la arquitectura. Ella se gradúa como diseñadora gráfica en la Universidad de Buenos Aires, desde hace muchos años está radicada en Nueva York,
y ha tenido muchos reconocimientos vinculados también con el diseño. Y yo encuentro en la obra de ella, hay 3 imágenes que extraje. Vamos a empezar, si puede Jorgelina, con un video. El MACBA tiene un video de esta artista, un muy buen video, que dura 9 minutos. Vamos a ver apenas un fragmento, pero para que vean un poco de qué se trata el video que pertenece a la colección del MACBA. No. ¿Será que...? Tiene más de un video con estas características en su producción. Mientras les voy contando igual de ella, bueno, seguí contando un... A ver. Sí, no hay problema. Ahora... Vamos, que se me fue... Acá estamos. Ya les digo, dura 9 minutos, vamos a ver 1 minuto. Ahí está. ¿Por qué tienes tanta prisa? Aquí. Ahí. No, not like that. Like this. Ahora. Ahora no. Enough. Enough. It's never enough. Ten cuidado. This is not the right road. Tap, tap. Who's there? Me. Why me? Why me? Why are you doing this to me? No entiendo. No comprendo. No quiero olvidar. Let it go. Let it go. Just say no. Why you are so happy? Bueno, más o menos se pueden hacer una idea aproximada, es una parte, no es el principio tampoco, pero les va a permitir como poder visualizar algunos de los conceptos que les voy a mencionar. Esperen que vuelvo a mi PowerPoint. Se llama Inland 2, el interior. Ella tiene una serie de videos con este nombre. Ella al mismo tiempo trata ideas vinculadas con el arte, el diseño, la arquitectura, la vida cotidiana, la historia del arte, va entrelazando estas cuestiones. En muchas de sus obras, voy a comentarles algunas cosas que a mí me repercuten, ¿no? Que a mí se ha escrito mucho sobre la obra de ella. A mí, de las cosas que más me impacta su obra, tiene que ver con cuestiones como que plantea como aperturas de interiores, en muchos casos parecen ser aperturas infinitas, que uno no termina de llegar a un interior, si es que lo hay, como en este caso que parece que se van abriendo gajos, y que no se llegue, y que uno dice, bueno, ¿cuándo voy a llegar a lo que supuestamente hay que descubrir? Y nos queda como esa duda, bueno, aparentemente no hay nada que descubrir, o es ese proceso, o al revés, es ese proceso de apertura, de ir descubriendo, ¿no? O también se puede pensar que a lo mejor, digo, son ideas que surgen, y lo interesante para mí de la obra de ella es que nos lleva a muchas preguntas, y que bueno, no necesariamente tenemos las respuestas, y no tenemos por qué tenerlas, porque justamente lo que abre son preguntas. Nos preguntamos también si habrá algo que no hay que ver, si hay algún interior que está vedado. Muchas veces trabaja en otras obras uno puede ver como especies de rejas, que nos remite como a la idea de clausura, de algo que nos separa, entre una afuera y una adentro, un interior y un exterior, rejas que algunas podemos ver un poco, y otras partes no podemos ver.
trabaja mucho con la idea de hogar, de interior, incluso con el lenguaje. Acá podíamos escuchar frases en inglés, en español, trabajando con la cuestión de la traducción, de lo que se comprende, lo que no se comprende, y de nuevo lo que queda dentro, lo que queda afuera en una posible traducción o comprensión. Vemos mucho en sus obras en general la cuestión de interiores vinculados con paredes, con pisos, y trabaja la cuestión de las materialidades, de diversas texturas. Yo ahora les voy a mostrar otras fotos, imágenes de obras. Por ejemplo, estos son azulejos, y hay imágenes, ella ha trabajado el azulejo, he visto un baño completo con azulejos de estas características, y cuando vemos muchos trabajos de ella, vemos esta especie de protuberancias, por ponerles un nombre, que hace que muchas veces, o salientes, que vemos que pareciera que entonces que la materia cobrara vida, ¿no? Como si de pronto un azulejo, una madera, una alfombra, de pronto empezara a convertirse en un organismo vivo, que empieza como a crecer, a bifurcarse, a salirse de esa geometría rígida, fría. Es otra característica de la poética de Segal, que es muy atractivo esta cuestión. Acá esta es una instalación, vemos por ejemplo cómo esta parqué, estas maderas, cómo se levantan, ¿no? Uno dice, bueno, ¿por qué se levanta la madera? ¿Qué fuerza vital hay que provoca eso? Y genera extrañamiento, ¿no? Como que nos acerca y por otro lado un poco nos aleja, porque decimos, ¿qué pasa acá? ¿Qué fuerza se está moviendo? ¿Qué está saliendo? Miren esta alfombra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es esto que está saliendo por debajo de esta alfombra? Y a la vez que trabaja estas cuestiones, ven también cómo hay una cuestión de abstracción geométrica en su trabajo, ¿no? Cómo está vinculando la geometría, los azulejos, de la madera, de una alfombra, con cuestiones orgánicas, ¿no? También esta tensión que se genera entre lo geométrico, algo más frío, de medidas precisas, con una cuestión orgánica, algo vivo, informe, ¿no? Hay una tensión ahí, un choque interesante, ¿no? Por las consecuencias que provoca a nivel de pensamiento, a nivel perceptivo. Pareciera como que también hay una cuestión de, casi uno podría pensar en organismos que colonizan, que van colonizando estas formas geométricas, estas arquitecturas. Bueno, les comento como algunas claves, ¿no? De la obra de ella, que ya les digo, es muy interesante, y que reúne, ¿no? Las artes visuales, con el diseño, con la arquitectura, con los interiores, ¿no? A ver si tenía algo más acá. Bueno, no. Así que bueno, la idea de esta clase era acercarles a una teórica vinculada con el arte, la teoría feminista del arte. Hay muchísimas, de una riqueza, de gran riqueza. Tomé a Griselda Pollock porque es alguien muy trascendente, que ha abierto caminos en la teoría, y 3 artistas argentinas que forman parte del MACBA, con distintas trayectorias, distintas generaciones, pero que ya pueden ver cómo enriquecen cualquier canon, y que me parece, bueno, importante que a partir de ellas también, con las estadísticas de Junta, ¿no? Que son reveladoras, que impactan, ¿no?
por momentos, porque estamos hablando del presente. Pero bueno, hay que pensar que es un gran momento, donde se está haciendo mucha teoría vinculada con obras de mujeres, es un momento de expansión, de revisión, no es el primer momento, había distintas oleadas que han trabajado en el siglo XX sobre las mujeres, las obras de mujeres, pero pensar esto, ¿no? Me parece interesante esta cuestión que trae, de la que habla Griselda Pollock, de romper con las categorías binarias, ¿no? No es a una genealogía y a una historia del arte patrilineal, blanca, de varones, o ponerle una matrilineal, sino esto, pensar en multiplicidad de voces para que finalmente todos se enriquezcan, ¿no? Bueno, hasta acá, no sé si hay preguntas. En el chat no tenemos preguntas, damos un momento para ver si alguien quiere preguntar algo. Mientras les comento que también puse también Última Analía, una cuestión de generacional, y que también un poco va a ser el nexo para la clase próxima, la última clase, donde ahí lo que yo voy a hacer es, voy a comentarles un poco cómo es mi trabajo, cómo me acerco yo como crítica de arte, a obras o a exposiciones, y los 3 artistas a los que me voy a referir son artistas también, 3 artistas vivos, contemporáneos, que forman parte del MACBA, la colección del MACBA. Uno es Tulio de Sagastizábal, el otro es Pablo Lapadula, y Julia Masbernat. 3 artistas que me parecen también muy interesantes, de los que he tenido la oportunidad de acercarme a sus obras un poco más, de 2 de ellos he escrito. Entonces, bueno, Analía, que es contemporánea, bueno, un poco nos acerca, bueno, Marta Minujín también, ¿no? Obviamente. Acá hay una pregunta, Laura, sí. Perdón, te interrumpo. Sí. Dice, ¿qué artistas mujeres crees que son más representativas para pensar el movimiento feminista en el arte? Es una buena pregunta. No, pero no te podría decir 3. No te podría decir 3. Insisto, me parece que hay muchas, y creo que es importante pensar, pero no digo solamente las artistas mujeres, pensar a cualquier artista en su singularidad, así como pensamos épocas, que yo decía en un momento, no hay épocas mejores en la historia del arte o peores, que esto también fue una idea que hubo que deconstruir, ¿no? A lo largo de la historia del arte se construyeron como las ideas de que en algún momento hubo momentos históricos superadores de otros, y eso en otro momento se deconstruyó estas ideas. Me parece que es importante pensar la producción de un artista, mujer, varón, transexual, transgénero, lo que se les ocurra, pensarlo en la singularidad de la propuesta que está haciendo. Después sí es necesario pensar desde estas teorías, es necesario pensarlos para ver un poco también por qué se han generado exclusiones, por qué es importante no dejar afuera, pero no, te la debo, y un poco relacionado con esto que te digo, ¿no? Uh-huh. Dice, ¿cuáles artistas actuales le parecen originales y para tener en cuenta? Bueno, más o menos. Sí, sí, también no, va en la misma línea. Es imposible, a ver, Sí. esa es una pregunta muy, imposible de responder. Muy personal, porque, claro. Sí. Primero que yo ya les voy a contar la clase que viene. Bueno, primero habría que pensar qué se entiende por originalidad, ¿no? Eso también es un término construido, ¿no? Por ejemplo, en la modernidad, la categoría de lo nuevo, ¿no? Que yo les comentaba,
para Germaine Derbeck y para la modernidad en sí, lo nuevo era lo más destacado, era lo que tenía una connotación y una valoración positiva. En otros momentos de la historia del arte, quien aparecía con una novedad quedaba por ahí totalmente invisibilizado. Con la modernidad lo nuevo pasó a ser una categoría altamente valorada. Hoy ya no hablamos de eso, hoy ya no hablamos de originalidad, hoy por ahí hablamos de poéticas tiene que ver con justamente pensar, hablamos de singularidad, con pensar la especificidad de la propuesta de un artista, y no como más o menos original. Sí estamos de acuerdo que si de pronto, a ver, también hay que ver qué hicieron otros, ¿no? Porque un artista que hace algo parecido a lo que otro ya hizo, bueno, no, o sea, ya lo hizo otro. Entonces, bueno, hoy en día se ponen en juego muchas categorías que se han ido reviendo, que hay que pensarlas para acercarse a la hora de un artista, para valorarla. Incluso puede haber artistas, también es una cuestión subjetiva, pero la subjetividad, digo, todos tenemos artistas que nos interesan más o menos, por cuestiones de historia de uno, por afinidades, porque nos repercuten a un nivel por ahí personal, humano, de vida, más o menos, ¿no? Pero a mí un artista puede no gustarme mucho, digo gustarme entre comillas, pero yo reconocer que es un gran artista, entonces mi acercamiento a esa obra va a ser con el mismo profesionalismo que un artista que además de parecerme muy buen artista, además su obra me impacta más desde lo subjetivo o humano. Y esto es necesario, digo, cuando uno, por algo uno estudió historia del arte, uno también ha estudiado todo lo que ha estudiado para poder ser lo más objetivo posible. Digo, no existe la objetividad, yo a mí se los digo como periodista, pero como periodista también les digo que la construcción de la noticia no es una cosa arbitraria, digo, un buen periodista, la noticia que da a conocer, hay mecanismos para uno mismo saber que está siendo profesional y que no está siendo arbitrario, ¿no? Ahí, Laura, una de las preguntas que hicieron fue si estaba Analía Segal acá en el Zoom, y sí, efectivamente está entre los asistentes. ¡Qué alegría! Le agradecemos que nos haya acompañado. No siempre pasa que el objeto de una charla se suma a la charla, y desde un lugar tan llano como el de un espectador, digamos. Bueno, me permito el vivo para decirle a Analía que me hubiera gustado contactarla previamente a esta charla, que algunas de las cosas que dije son las que a mí me repercuten de su obra, que a veces, muchas veces pasa, y lo digo porque es algo que voy a decir en la próxima clase, muchas veces uno ve cosas en una obra, ¿no? que en realidad un acercamiento profesional a una obra uno tiene que poder justificar desde dónde dice lo que dice, y que me pasa de encontrar cosas que de pronto el artista dice, no me he dado cuenta, o no lo había tenido en cuenta, y que también por eso, cuando el artista está vivo, ¿no? Es fantástico poder conversar con él y tener un diálogo para poder pensar, ¿no? Lo que el artista quiso, lo que el artista piensa, lo que uno puede ver como espectador, como un espectador ya sea profesional o no. Así que bueno, Analía, tengo pendiente una charla con vos, si querés. Así que bueno, gracias por estar, un placer, sinceramente. Bueno, nos vamos despidiendo. Los queremos invitar nuevamente a nuestra actividad del día de mañana por nuestro canal de Zoom. Creo que les ha llegado vía correo electrónico a todos la invitación. Es una actividad gratuita en un diálogo con Peter Halley.
Así que los esperamos. Y bueno, la próxima clase les va a estar llegando por correo electrónico, va a haber hubo un cambio de agenda, así que en lugar de modificar el horario para las 18, si es posible se va a pasar para el miércoles 15 a las 17 horas. Así que vamos a correr el horario de esta clase una semana. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Perdón, Sí. Jorgelina, o sea, el miércoles próximo, esta Claro. clase es a las 18. No, vamos a ver la posibilidad de correrla para el miércoles 15 y dejarla en el horario de las 17, si es posible. Para no modificar el horario de la clase, bueno, lo vamos a ver y le vamos a estar comunicando a todos vía correo electrónico. Bueno, muchas gracias, Laura. No, al contrario. Nos despedimos y nos vemos en la próxima clase. Gracias a todos. Adiós. Gracias a todos. Chao. Adiós.